Las instituciones electorales han sido de las más castigadas en el presupuesto desde que se aprobó en diciembre pasado y también han recibido fuertes críticas al calor de conflictos políticos, como por ejemplo ocurrió con las elecciones en Puebla en el caso del Tribunal Electoral. Se puede decir que hay una crisis de las instituciones y órganos autónomos encargados de la vida electoral en el arranque del nuevo gobierno. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora vamos a ver una información para arrancar inmediatamente después con nuestro debate de hoy. Las instituciones electorales. Con nuestro debate de hoy. Las instituciones electorales atraviesan por horas bajas y de desencuentro con el Congreso en un año en que se realizarán varias elecciones estatales, además de comicios extraordinarios para ocupar la vacante que dejó la muerte de Marta Erika Alonso en Puebla. Precisamente las pasadas elecciones en Puebla fueron centro de las disputas entre los magistrados del Tribunal Electoral y quedarán entre los momentos más agitados que desembocó en la dimisión de Janine Otalora como presidente de la institución. Por su parte, el INE presentó una controversia constitucional contra el recorte de presupuesto que le impediría cumplir con su obligación de organizar comicios en los estados que se realizarán el próximo 2 de julio. Según la institución, el recorte afectaría los comicios en Baja California, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas. Aunado a esto, podría haberse impedido de expedir millones de credenciales para votar, fiscalizar los recursos de partidos políticos y monitorear las transmisiones de radio y televisión de estos para que cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales. ¿Hay un debilitamiento de las instituciones electorales autónomas? Pronunciamientos. 1. El INE presentó ante la Suprema Corte una controversia constitucional contra el presupuesto 2019 al considerar el recorte de 950 millones de pesos. Representa una vulneración de la autonomía e independencia del instituto. 2. Janine Otalora señaló al presentar su renuncia que la reciente crisis en la que se ha visto inmersa la Sala Superior TEPJF se inscribe en la tensión a la que este órgano se ve sometido al resolver conflictos políticos entre los diversos actores. 3. El secretario general del PAN, Héctor Larios, aseguró que hubo fuertes presiones del gobierno de Morena contra la TEPJF para forzar la renuncia de su presidenta. Percibimos posible venganza de Morena por el caso de Puebla. 4. Marco Baños señaló que el INE está en problemática severa para organizar elecciones locales. Por su parte, Ciro Murayama dijo que enviaron el presupuesto más bajo con una disminución de 37% frente al año pasado. El presupuesto de egresos de la Federación creció en 45%. Es decir, había más recursos disponibles para la Federación y a pesar de eso, nosotros sufrimos el mayor recorte de la historia. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Lunes, primer día de la semana, y vamos a entrarle a un tema que ha estado golpeando en la opinión pública desde hace unos días, y es la situación de las autoridades electorales. Como le decía en la introducción del programa, han sido de las más afectadas en el presupuesto 2019, pero también han recibido fuertes críticas, por ejemplo en el caso del tribunal, y presiones, como se ha acusado, al calor de los conflictos políticos como el que se vivió en la elección en Puebla. Hay ahí una crisis en las instituciones electorales en el arranque de esta administración. Me da mucho gusto que esté con nosotros el consejero Ciro Murayama. Ciro, un placer, ¿cómo estás? Hola, Pepe, encantado de recibirte en este programa. Gracias. Un placer. Y Mariana Benítez, ¿cómo estás, Mariana? ¿Cómo estás, todos los Pepe? lunes, usted la conoce, está con nosotros. Gracias. Abogada. Y un gran gusto de estar con Ciro compartiendo esta mesa.
Pues si quieren arranquemos. La verdad nos llama la atención. Hoy incluso ha sido un día de editoriales bastante fuertes respecto de la situación que pueden estar viviendo las instituciones electorales. Hay un par de columnas por ahí, un par de editoriales donde están hablando de la agonía, esa es la palabra que usan, o la crisis de las instituciones electorales a propósito de lo que se está viviendo en el caso del INE con la controversia constitucional, y en el caso del Tribunal Electoral, la renuncia de la presidenta Ota Lora como consecuencia de los conflictos políticos en Puebla. ¿Cómo lo ves? ¿Qué están viviendo? Bueno, yo creo que la tensión que hay alrededor de las autoridades electorales es normal, oportuna, incluso te diría, pero al mismo tiempo es necesario poner las cosas en su justa dimensión. Las autoridades electorales hicieron su trabajo al resolver, digamos, la elección más compleja o el conjunto de elecciones, porque tuvimos las 3 federales para renovar las 2 cámaras del Congreso, la presidencia y 30 procesos electorales concurrentes, lo cual nunca había ocurrido. Se resolvió bien, incluso la polémica elección de Puebla fue calificada por el tribunal y concluida. Fue una tragedia, lo que abrió la posibilidad a una nueva elección, y yo estoy convencido de que las instituciones electorales han sido clave en el diseño constitucional mexicano para permitir un asunto fundamental, que es que los mexicanos con su sufragio en libertad decidan quién los gobierna y quién los representa. Las reglas del juego están claras, esa es de las fortalezas democráticas del Estado mexicano, y la democracia no empezó el 1 de julio con el resultado electoral. El resultado electoral es resultado, a su vez, de un proceso de cambio, de construcción política, institucional y legal que estaba ahí, y eso es lo que hay que preservar, y por eso el INE está en una controversia constitucional, porque este año 2019 es la 30ª vez consecutiva en que hay presupuestos para la Autoridad Electoral Nacional, antes el IFE, ahora el INE, y es la primera vez en 30 ejercicios presupuestales que la Cámara de Diputados aprueba un monto presupuestal que pone en riesgo el cumplimiento de atribuciones constitucionales. Y eso sí es un peligro, sí es un riesgo, pero ¿dónde tiene que ser resuelto? En el cauce constitucional. Por eso acudimos a la Corte. Afortunadamente, ante una situación tan lamentable, tan extraordinaria, el artículo 105 constitucional dice: los organismos autónomos pueden interponer una controversia frente al Congreso de la Unión, en este caso frente a la Cámara de Diputados, y es lo que hemos hecho, es decir, seguimos jugando las reglas del Estado de Derecho. Y es un poco como arranca ahora sí que en el principio de la nueva administración. Tú decías, los resultados electorales son producto de un proceso de cambio. Entiendo que el proceso de cambio, toda la historia, digamos, de las instituciones electorales que nos llevaron al pasado 1 de julio, pero ahí hay una cosa que me preocupa, Mariana, y es, en efecto, el presidente López Obrador lleva muchos años teniendo comentarios de desconfianza y críticas hacia las instituciones electorales, e incluso podríamos pensar, como en algunos círculos de Morena señalan, si el resultado, más bien, qué bueno que el resultado fue tan amplio, porque eso quitó mucha presión a las críticas o a la demanda o al cuestionamiento que podría haber tenido el INE. Pero eso no acaba o no termina con la visión que pueda haber del nuevo gobierno respecto de los órganos autónomos. ¿Cómo lo ves tú? No, definitivamente hoy por hoy me parece que hay una gran tensión en cuanto a lo que está pasando y ocurriendo con los órganos autónomos. Está el INE, desde luego, está el tribunal, pero también está el INEGI, por ejemplo, ¿no? Y en general a todos los órganos autónomos se les disminuyó el presupuesto. Pero antes de eso, bien dices tú, ha sido reiterada los comentarios de desconfianza que ha hecho el presidente López Obrador desde antes de la campaña e inclusive después de la campaña, ¿no? Ha mostrado desconfianza. La última, yo creo que fue la más grave, fue contra el Tribunal Electoral, ¿no? Después de la elección del
fallo en el caso de Puebla, y me parece que coincido en que están viviendo, vaya momento en el que están viviendo, digamos que por distintas razones, pero están viviendo los principales órganos electorales de este país. Por un lado, el INE, con una un muy justificado reclamo de esta disminución importante en el presupuesto, son más de 950 millones de pesos, y es el presupuesto, inclusive ustedes hicieron una reducción importante del presupuesto, establecieron medidas de austeridad, es el presupuesto más bajo desde el 2014, cuando se crea el INE, viene la transición del IFE al INE, porque recordemos que con esta reforma del 2014, se le aumentaron nuevas funciones y responsabilidades al INE. Entonces, vaya que están, digamos, por la vía del presupuesto se está viendo una afectación al Instituto Nacional Electoral. Ciro, para decirlo muy grave. Es que hay dos, una afectación en términos de las posibilidades que ahora tienes para cumplir con tus funciones, pero también la afectación en términos de presiones que pueda estar sufriendo la institución por razones políticas. Pues nosotros hemos sido muy claros y hemos señalado que vamos a ejercer nuestra autonomía, y la concreción de la falta de aprecio, por decirlo menos, hacia la autonomía fue el decreto de egresos de la Federación. Nosotros pedimos 619 millones de pesos para salir a hacer el trabajo de campo en las 5 entidades que ya tenían programadas las elecciones ordinarias, que son Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. Nosotros necesitamos esos 619 millones para salir a instalar más de 16,000 casillas. El recorte es de 950 millones de pesos, lo decía muy bien Mariana Benítez ahora. Es el presupuesto más bajo de la historia y tenemos el recorte más alto de nuestra existencia. Ahora, lo que dice, a ver, tú me corregirás, pero lo que dice la propia controversia es muy fuerte. A ver, le están pidiendo a la Corte que salga a defender la permanencia del INE como órgano indispensable de la vida democrática. O sea, así nomás. Nosotros lo estamos tomando con mucha seriedad, el asunto, porque fue un recorte en un año de expansión del presupuesto. Es decir, pasamos de 5.2 a 5.8 billones de pesos. En términos reales, el presupuesto, lo que va a gastar el Estado, aumentó en 5.6%. No estamos en una crisis económica, en una caída de la recaudación, de los ingresos del Estado. Aumenta el gasto y castigas a los órganos autónomos. ¿Y cómo se explica eso? Lo que están tratando de decir es que hay un sesgo político, que cambiaron las prioridades y por eso entonces... Y la otra, la Cámara de Diputados es un poder, y el poder no puede actuar arbitrariamente, es un poder legítimo, pero sus actos también tienen que ser legales, y para ello tenía que explicar por qué, frente a la solicitud de un órgano constitucional autónomo para cumplir sus tareas, le recorta el presupuesto. ¿Y qué es lo que dice el decreto? ¿Por qué le reduce el financiamiento al INE? No hay una sola palabra de explicación. Dice, al INE le corresponde el presupuesto que aparece en el anexo 1, y en el anexo 1 aparecen 950 millones de pesos menos. Y hay que aclarar al público que hace el favor de seguirnos, el INE no puede disponer del dinero de los partidos políticos. Ese está definido en la Constitución. Así es. Entonces, los diputados sabían que era directamente afectación a la capacidad de operación del INE. A nosotros no nos interesa que esta sea la ruta de la actual legislatura. Por eso, dado que sentimos, dado que estamos convencidos de que se trató de un acto que no está motivado, que no está fundamentado, que vulnera atribuciones constitucionales, estamos acudiendo a lo que la Constitución contempla, es decir, a una controversia constitucional, y estamos en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y así de grave es. Lo que la Corte diga puede ser definitivo para la vida del Instituto Nacional Electoral. ¿Eso nos estamos jugando, Mariana? ¿Coincides con Ciro? Coincido completamente. Lo estamos jugando por lo que está diciendo, lo que pone Ciro sobre la mesa son términos fuertes. Una es, a ver, un acto no ilegal, pero sí por lo menos
sin fundamentación jurídica de parte del Congreso, intervención dentro de la autonomía de un órgano autónomo y pues un acto a todas luces político, más que sí, porque no hay razones en las finanzas más públicas, no hay económico. justificación. Una manera de lesionar ¿Cómo lo ves? y poner en riesgo, Porque no es completamente poca que cosa. y en este caso no solo aplica para el INE, o sea, el INEGI, por ejemplo. O sea, una manera de ir minando la autonomía de estos órganos autónomos que, por cierto, han tardado tantos años en irse perfeccionando, en ir consolidando su especificidad en algunos casos, la autonomía, desde luego, de todos. Que vía el presupuesto parece ser esta una nueva tendencia de ir socavando, en este caso, la autonomía. Que además puede ser bien leída por parte de la ciudadanía. No, bueno, la ciudadanía crítica, puede decir, siempre ha habido y sobre órganos todo muy caros. el INE que trae, digamos, Bájales que dinero. maneja el presupuesto de los partidos, ¿no? Pues desde luego que los partidos políticos hoy gozan de muy poca credibilidad por parte y de confianza por parte de los ciudadanos, y entonces la narrativa pega, ¿sí? Pero aquí estamos hablando que el fondo de esto es realmente la operación y el cumplimiento de las funciones constitucionales que tienen órganos como el INE, que están en riesgo de ser cumplidas y acatadas correctamente por una merma importante en su presupuesto. Son 5 elecciones más Puebla, 6, en donde está en un alto riesgo de poder cumplir la función que tiene el INE, que hoy por hoy, gracias a que asume estas funciones de organizar las elecciones, de emitir la credencial, de monitorear a radio y televisión y, digamos, muchas otras que tiene, gracias a eso es que hoy estamos hablando de un país que no está en guerra, sino un país que transitó de nueva cuenta en julio hacia un nuevo gobierno en total calma y total paz. Aun cuando el presidente, hoy presidente, pues digamos, genere esa controversia sobre los órganos como el INE y como el propio instituto, ¿no? Pero la verdad es que sí es grave lo que está pasando por vía del presupuesto, se lastima la autonomía, y en el caso del tribunal, pues también vemos una presión muy fuerte, preocupante. Que llegó incluso a la salida de la presidenta autónoma para preparar, decía, que lo que una viene, transición, pero nunca te enteras, no ¿una transición a dónde? Pero pareciera que lo que viene, o sea, yo en mi reflexión es que, a ver, si aumenta esta confrontación, esperemos que no, pero estos desencuentros entre los magistrados del tribunal, a lo único que conviene es a esta narrativa de decir, el tribunal funciona mal, el tribunal no sirve y hay que poner otro. Por lo pronto, lo que tiene tanto el INE como el tribunal es un contexto político distinto desde su propia autonomía, pero hay una nueva mayoría en el Congreso, un nuevo gobierno y un nuevo contexto en el cual tienen que acomodarse. No sé, desde luego tu autonomía y la del Instituto, Ciro, ¿cómo piensan, digamos, o cuáles son las perspectivas y los escenarios para la institución? Te lo pregunto, más bien te lo dejo preguntado porque me tengo que ir a un corte comercial rapidísimo y regresamos justo para entrarle a ese tema. Estamos en Opiniones Encontradas, 2 minutitos y de vuelta. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Decíamos tensiones alrededor de las instituciones electorales en el contexto del arranque del nuevo gobierno, un nuevo gobierno que ahora tienen que enfrentar las instituciones autónomas electorales con una nueva mayoría en el Congreso, un presidente que en los últimos años no ha sido, digamos, demasiado halagador con las instituciones electorales. Ciro, ¿dónde o cuáles son las perspectivas que ves para las instituciones electorales, el INE, el tribunal e incluso otras que están, digamos, sufriendo pues problemas similares? Mira, sin duda el resultado del 1 de julio produjo una alternancia, por cierto, la tercera que se produce en lo que va de siglo. Tampoco es que estemos ante una situación inédita. De 4 elecciones presidenciales, en 3 ha habido cambio de gobierno, hay por primera vez una mayoría de la coalición que ganó la elección
en el Congreso, pero, ojo, no cambió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, el acuerdo fundamental que nos rige como nación sigue siendo el mismo. Desde ese punto de vista, no debería de preocuparnos nada a los organismos autónomos, porque nuestra existencia está garantizada en la Constitución. El poder del presidente sigue siendo el mismo. Los contrapesos están definidos en la Constitución. Lo que está cambiando, sí, es la política y la forma de tomar las decisiones políticas, y en concreto en la Cámara de Diputados se tomó la determinación de hacer un recorte a la autoridad electoral administrativa más fuerte que en los últimos 30 años. Eso nos parece fuera de lugar, nos parece peligroso, y por eso, frente a esa decisión, acudimos a algo que está previsto en la Constitución. Una vez más, tenemos un librito básico del juego, que es un librote, que es la Carta Magna. Fuera de eso, yo creo que las autoridades no deberíamos de estar jugando ni apostando a transiciones, a cambios, porque estos cambios son parte de la naturaleza y de la vida democrática. La Constitución y las reglas del juego están hechas para que las minorías se vuelvan mayorías, para que quien gobierna hoy pueda dejarlo de hacer mañana, si es que la gente vota. Pero no tenemos un cambio de Estado ni de régimen. No, pero en tu misma lectura, a ver, la tensión hemos reconocido que es evidente, y la tensión puede estarse dando, Mariana, pues desde las diferencias entre la política o la nueva política o las nuevas formas de hacer política o de tomar decisiones políticas o de prioridades políticas respecto de la Constitución o el diseño institucional, y ahí sí tenemos un problema, porque entonces es qué lugar van a ocupar los órganos autónomos en esta nueva política o en estas nuevas decisiones, y si el reflejo es el presupuesto, estamos en problemas. Es una gran pregunta para el presidente y para digamos, este nuevo gobierno. ¿Qué lugar van a ocupar los órganos autónomos? ¿Cuál va a ser el diálogo que va a existir, el diálogo institucional que va a existir? Porque lo que hemos visto hasta ahorita, digamos, son pinceladas que no se ven nada positivas. Ya, digamos, la primera vía de tensión sobre todo de este lado, de los órganos autónomos, viene por la vía del presupuesto, pero hay muchas otras formas de poner en riesgo pues esa autonomía y esta capacidad de autogobernarse a través de su presupuesto, a través de su gestión a estos órganos. Entonces, realmente, si hay algo que pueda estar en riesgo en este gobierno, en este nuevo régimen, como a ellos les gusta decir, pues son los órganos autónomos, que están creados por la Constitución, pero que a final de cuentas, digamos, empieza a haber cierta tendencia a generar por distintas vías, insisto, puede ser presupuesto, pero nos hemos enterado de la CRE, de INEGI y de la CNDH, en fin, de otros órganos que hoy por hoy ven mermada esa independencia y esa autonomía. Bueno, y déjame aterrizarlo, voy contigo, sino, a ver, esas tensiones, bájalas, pues a situaciones, decía Mariana, de riesgo, y yo pienso, por ejemplo, 5 procesos electorales este año, más Puebla si te lo piden. Por tanto, el riesgo de entrarle sin presupuesto suficiente y no rendir o cumplir adecuadamente tus funciones, ¿es algo que les preocupa o eso está garantizado? A ver, está garantizado que el 2 de junio, que es cuando va a haber elecciones en estos 6 estados, vamos a instalar todas las casillas, van a estar instaladas. ¿En los 5 estados o 6? Más Puebla, en los 6. No hay problema. El asunto, el momento crítico, va a ser la segunda mitad del año con los recursos del INE. Para eso estamos en diálogo con la Secretaría de Hacienda, esperando que pueda haber una ampliación para cubrir el hueco. Es decir, nosotros vamos a tener un faltante de 619 millones de pesos en la segunda mitad del año, porque en la primera mitad estamos moviendo el presupuesto del final hacia adelante para instalar las casillas. Faltante de 600 millones, lo que significa que te vas contra salarios. Nos vamos o contra impuestos.
todo. O sea, porque ya no tienes proceso electoral. Así es. Estaríamos en una situación de crisis de una institución del Estado mexicano que no tendría por qué vivir así. Y viendo bien las cosas, a ver, no se trata de que el INE por sus consejeros, que nosotros finalmente estamos de paso, persista. La gente sabe que hay elecciones limpias desde que se tiene un padrón que no confecciona a su antojo el gobierno desde la Secretaría de Gobernación. Sí. Sea el gobierno el que sea, necesitamos un organismo autónomo que asegure que no haya aquellas cosas que ocurrieron en el pasado remoto, de rasurados en el padrón, de muertos votantes. Eso se acabó. Que en las casillas estén funcionarios que son ciudadanos sorteados y capacitados, no personeros de los partidos manipulando el voto. Que haya resultados la misma noche de la elección a través de conteos rápidos, PREP, que las actas sean públicas. Todo eso es lo que el INE garantiza. Ahora, ¿y a quién se lo garantiza? A la gente. A ningún gobierno genuinamente democrático le conviene que se pierda eso. Eso es un patrimonio. A ninguno le conviene que se pierda eso. Se está poniendo en riesgo, y si se está poniendo en riesgo, ¿por qué se está poniendo en riesgo? Desde tu punto de vista, María. En función de lo que dice Ciro. Bueno, no, a ningún gobierno de ningún estado le conviene que las instituciones, las autoridades, los entes públicos, que además ha costado mucho trabajo consolidar. ¿Lo pone en riesgo o que no lo pone en riesgo? Bueno, lo que pasa es que ahorita está, digamos, el riesgo está vía presupuesto, pero también, por ejemplo, el que venga una siguiente reforma electoral, ¿sí? Cada elección, por cierto, cada elección presidencial tiene una reforma electoral de gran calado, como se le dice, ¿sí? Entonces, de que hay muchos riesgos, digamos, están ahí latentes, y lo que tenemos que hacer, o lo que se tiene que hacer, es tener mucha conciencia que son entidades, son autoridades, son órganos que han costado mucho trabajo ir perfeccionando, ir consolidándolos. El INE es un claro ejemplo de cuántos años de reformas, desde el 77 estamos hablando de reformas persistentes hasta llegar a lo que tenemos hoy, ¿no? Un sistema electoral mucho más, en algunos casos, digamos, en algunas partes demasiado, no sofisticado, pero sí complejo, por ejemplo, el tema de la fiscalización. Pero ha sido gracias a la experiencia ganada en cuántas elecciones, estamos hablando de más de 3 décadas, donde finalmente damos con un órgano que ha costado trabajo edificar, que ha costado trabajo consolidar, y que requiere seguir dando la certidumbre en las elecciones, requiere seguir generando esa confianza en los ciudadanos, que hay mucho por superar, por supuesto, pero hoy por hoy, será algo muy simple, pero el solo hecho de que tengamos elecciones y que esas elecciones no se derive en un conflicto social o político de otra escala, significa que los órganos electorales están haciendo su trabajo. O las viejas denuncias de fraude que nos acompañaron durante tanto tiempo. Voy a tener que ir a un corte comercial, al regreso contigo, Ciro, y lo que nos interesa ya en el recta final del programa es y las consecuencias. Vamos a seguir, por ejemplo, teniendo la credencialización, la fiscalización de los recursos de los partidos en estos procesos electorales estatales 2019, el monitoreo de medios, etcétera. ¿Hasta dónde puede llegar este reporte y qué impacto puede tener? Primero, dentro de los procesos electorales, primer semestre, y luego sobre la institución. Regresamos en 2 minutos, siga con nosotros, no se vaya. A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar. Las instituciones electorales, hay crisis en ellas, en su relación con los nuevos poderes. Voy a la recta final. Ciro Murayama, consejero electoral del INE, voy contigo. ¿Qué consecuencias tiene esta controversia y sobre todo el recorte en caso de que no haya, digamos, un arreglo, una ampliación presupuestal con el... Bueno, si no hay ampliación presupuestal, el INE va a cerrar el año en números rojos por varios cientos de millones de pesos. Lo que eso implica es colocar en riesgo la operación de una institución que es fundamental, no por la institución en sí misma, que no es un fin. Esta institución es una herramienta
que construyeron las fuerzas políticas, todas, incluso quienes hoy están en el gobierno y venían de la oposición y militaron en distintos partidos, contribuyeron a crear un árbitro imparcial que hiciera posible que las minorías se volvieran mayorías. Eso pasó en México. O sea, estamos hablando de Morena 2015 para acá. Así es, y antes estuvieron en el PRD. Estamos hablando de una autoridad que permitió dejar atrás el régimen de partido hegemónico y crear un sistema plural de partidos, la autoridad que garantiza que todos los ciudadanos tengan una credencial para votar, expedida gratuitamente, creíble, confiable. Todo eso son derechos políticos que ejercen los ciudadanos. Poner en riesgo la herramienta, la institución que hace posible la garantía de estos derechos es poner en riesgo los derechos de la gente. Y creo que no hay medida de austeridad que merezca poner en riesgo los derechos políticos fundamentales. Es decir, como dice Muñoz Molina de la literatura, si dicen que las elecciones son un lujo, pues son un lujo de primera necesidad, porque no podemos vivir sin ellas. Derechos políticos en riesgo, Mariana, y lo decíamos hace un momento en el corte. Solamente hay que recordar, en efecto, lo que pasó en la toma de posesión, ¿no? El agradecimiento a Peña, lo comentábamos en el corte, pero al INE ni una flor, ni un sombrero, ni un gracias por haber organizado el proceso. Bueno, en realidad, digamos que el presidente ha acostumbrado a no darle el reconocimiento o el beneficio de la duda en general a las instituciones, y por eso desde las elecciones pasadas, cuando él participó, también fue una de las grandes críticas, que no respetaba las instituciones. Hoy estamos viendo cómo se traduce eso. Entonces, hemos visto que realmente no ha existido en su narrativa y por supuesto en el diálogo con los propios órganos y las instituciones, ese reconocimiento a lo logrado. Podrá decir que habrá retos por enfrentar, desafíos, cosas por mejorar. Eso es mucho más que bienvenido, porque hay que decir, bueno, ahí podemos saber hacia dónde quiere llevar las instituciones el presidente. Lo que pasa es que no hemos visto eso, simplemente hemos visto que de un plumazo quiere borrar los años de esfuerzo, y como bien dice, no es como dice Ciro, no es en sí una institución, pero es todo el sistema que conforma, en este caso todo el sistema electoral, dentro del cual se integra el INE, pero también, insisto, estamos hablando del tribunal, que hoy por hoy está enfrentando una grave crisis interna. A ver, ya hay que decirlo, y una crítica permanente, Ciro, lo vienen ustedes escuchando sobre una institución cara, consejeros que cobran mucho, poco confiable. Eso está instalado en la percepción de la ciudadanía. Bueno, yo creo que hay un conjunto de percepciones contra las instituciones públicas, contra el sector público, que sí desde el propio Estado nos dedicamos a alimentar. Pues, ¿cuál es la conclusión? Quédate sin instituciones y que sean las vivas fuerzas del mercado, la ley de la selva, quienes procesen cómo se disputa el poder político en México. Esa sería una involución. Así ven las consecuencias a las que podemos llegar. A ver, lo que te digo es lo siguiente. Digamos un poco regreso a la selva. Mira, si tú no tienes un árbitro autónomo, confiable, con el respaldo de los distintos actores, es muy difícil que puedas enfrentar elecciones altamente competidas. Y el 1 de julio tuvimos el resultado de una fuerza política que tuvo muchos votos. Pero en el pasado eso ha ocurrido también. Y la sociedad mexicana no es una fotografía que se va a quedar inmóvil. Hay nuevas generaciones, hay cambios de percepción, y por eso lo que no se puede hacer es decir, las reglas del juego democrático valen hasta que yo llegue al poder. No, lo que necesitamos es un respeto a las reglas del juego que hicieron posible el triunfo de unos y que mañana harán posible el triunfo de esos mismos o de otros, pero sin alterar las reglas del juego, porque el INE no es la oposición al gobierno, pero tampoco es obediente al gobierno. El INE es autónomo, el INE es ajeno al resultado electoral. Nos interesa
que el voto se ejerza Pero en necesitas libertad, necesitas el respaldo de los principales actores, sobre todo de los partidos. de los partidos ¿Puede el líder hacer su y de los otros sin el poderes respaldo? y de los otros poderes. De Por acuerdo. eso en este momento ¿Puede estamos hacerlo? poniendo el futuro del INE Ajá. en manos del último dique que en las democracias constitucionales defiende el orden democrático. El último Por eso respaldo. fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí se va a definir buena parte de los años por ver. Pues no es poco lo que se está jugando. Muchas gracias, Ciro Murayama, consejero electoral del INE. Gracias, Un placer, Pepe. Ciro. No, La al verdad, contrario, por gracias haberse a tenido ti. aquí. Mariana, muchas gracias por Muchas todo. gracias, Pepe. Nos vemos próximo lunes, Nos vemos como próximo. siempre. Un placer. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Lo veo aquí mañana, 7 de la tarde de Ciudad Imagen. Tenga una buena tarde, que la vaya muy bien. Adiós. Ya lo has visto todo. Pastillas milagrosas.